En nuestro municipio hay lugares que no conocemos y que están llenos de historias y de vidas por contar. Viboral Televisión presenta para todos los carmelitanos Retratos de mi Tierra, un espacio para valorar lo que tenemos. Bienvenidos a nuestro programa comunitario Retratos de mi Tierra. Esta semana y en el marco de la celebración del Día de la Mujer vamos a invitar a varias de las mujeres que también han pasado con los perfiles que hemos retratado durante nuestro programa. Lideresas comunitarias, gestoras de vida, artesanas. Son varios de los oficios, profesiones que han ejercido también algunas de las mujeres con algún importante aporte para el municipio del Carmen de Viboral, que las vamos a invitar a partir de este momento a nuestro programa comunitario. Bienvenidos. Desde que era una niña empecé a hacer empanadas y aprendí a hacer de todo, pero no solo empanadas. Yo aprendí a hacer esteras, aprendí a hacer, a torcer cabulla, a sacar cabulla. Yo aprendí de todo. Mi vida de niña fue toda de trabajo. Sembraba papa, retapaba papa con mis hermanos. Llegan y me decían, negra, va, camine, ayúdenos para que yo le doy 20... ¿Qué sería? No, 20, 5 centavos. 5 centavos. 5 centavos. Le damos 5 centavos para que nos ayude a retapar esta papera, para podernos ir para Santuario. El pueblo de nosotros era Santuario. Sí. Después de que yo las empanadas las mandaba, pero de la finca hasta acá a venderlas. Se iba mi mamá y mi papá para Santuario y yo trabajaba. Yo me afanaba y así llamaba a un trabajador que viniera a traerlas acá. Y después me decía mi mamá o mi papá, ¿y usted de dónde sacó plata? Y yo, no, yo hice unas empanadas y las mandé a vender. Y esa fue mi vida, toda mi vida. Es como digo yo, uno puede trabajar con los ojos cerrados esto. Pero no debe, ¿por qué? Puede llegar un mosco, ¿cierto? Pasar un animalito. Entonces uno por uno puede, como dice, no, es que usted puede trabajar de verdad con los ojos cerrados, porque uno aprendió. Y yo aprendí a hacer de todo, no digo que hacía de todo lo que yo le digo. La caboya era maluco sacarla, porque le chilguete ese ripio a uno, eso lo quema todo. Y mi papá me enseñaba, mi papá era bello, él le enseñaba a uno. El primer principal, como le conté yo el día que estábamos ahí charlando, yo lo fié. Y lo demás, las papas las llevaba de la casa, el maíz lo llevaba desde la casa, desde Rivera para Santuario. Okay. Desde Rivera. Eso empacábamos en bolsitas y en una bolsita llevaba la leñita para poder prender fogón para trabajar. Natural, que eso es así. Y sabe y considera al que sufre. Pero las personas hoy sufren porque quieren, porque no trabajan. ¿Sí es así? Sí. Porque se quedan sentadas por ahí en una acera, se salen a sentarse por ahí nada más, se levantan a las 11 o 12 del día. ¿Por qué aprendí yo a madrugar? Porque mi padre era madrugador. Y a mí no me importaba que me llamara a la 1 de la mañana, a despacharlo a trabajar. En cambio ahora llame usted un hijo a las 4 de la mañana, no, es que no dejan dormir. ¿Es así o no es así? No dejan dormir. Y ahora, antes, a la edad que yo tengo, mis hijas dicen, mamá, por Dios, no madrugue, mamá, por Dios, no madrugue. No madrugue. Y así me dicen cada rato. Cuando estaba en Medellín viviendo, venía de Medellín a saludarme y se ponía a llorar. Madrecita, usted ya nos crió, no trabaja. Y le digo, ay, hijitas, la dicha mía y el cielo mío es este. Para mí esto es el cielo. Porque uno trabaja con amor, con cariño, atiende a la gente con amor. Que hay personas que les toca a uno pues hacerles feo y, ¿cierto? Porque uno no se baja pues que se aprovechen de uno. Y menos cuando uno uno ya considera uno mismo, se debe considerar, pero no se considera viejo, se considera de que lo deben respetar.
De pronto en casos llegan clientes que lo irrespetan a uno, entonces uno piensa, pero tampoco los trata mal, uno trata de entenderlos cuando vienen así con vicio, pero tampoco les va a abrir la puerta para que entre. Y uno exige, como no respetan, uno cree que por qué no lo respetan a uno viendo la edad que uno está trabajando, como hay gente que es muy querida, hay personas muy queridas. Porque uno lo primero que hace es prender el horno. La cafetera la prendo a las 2 de la mañana. Vamos, la deja cargada, Alonso la lava, la tanquea con el agua. Y ya está caliente cuando me levanto para echarle el café, ¿cierto? No, el café no quede recocinado. Las historias de nuestro programa Retratos de mi Tierra son en su mayoría muy parecidas. Son todas fruto de sacrificios de nuestros invitados que igualmente mantienen en pie sus principios de vida, sus valores, por los que se sienten regidos e impulsados para trabajar. He pasado por muchas labores porque he hecho manipular la panadería, que el pan de queso es de panadería, ¿cierto? El buñuelo es de panadería, el restaurante ya es una cosa complicada que también lo he trabajado. He trabajado los postres, he trabajado la dulcería también, que la manipulo yo misma, la manzanita, la panelita, todo eso lo aprendí a hacer. Y de por sí empezaba a hacerlas y dañaba muchas cosas, pero aprendí. Uno daña mucho, porque uno al empezar y no pedirle a alguien que le va a enseñar, entonces uno daña material. Pero a pesar de eso aprendí. Hice mucha manzanita de coco. Tiempo, tamales, ni que hablar. El chorizo de cerdo, también lo he hecho. ¿Por qué no me gusta el restaurante? Es muy complicado. En primer lugar, atender a la gente pues para que le quede completamente contenta. Eso necesita de mucho personal, ¿cierto? Y a mí no me gusta eso. No me gusta que haya tanta gente en un trabajo. Como manejan en muchas partes, ¿cierto? Un restaurante grande con 10 trabajadoras. Es más el problema, porque las personas se ponen a charlar, a veces no hacen las cosas como, ¿cierto? Le toca siempre al patrón estar. ¿Se acuerda cuando los departamentales, como me fue a mí de mal con las trabajadoras? Llorando, se ponían a llorar en la cocina. Tenía que ir y coger ollas a la carrera, ollas a presión para poder despachar las personas. Entonces es complicado, ¿cierto? Entonces por eso a mí no me gusta eso. Y en cambio esto, sí, me fascina lo que sea de esto todo. Las gallinas, me fascina cuidar gallinas. Asómese al solar de gallinas allá. ¿Todavía? Todos esos huevos son de gallinas de acá. Todo ese huevo lo recogemos. Y todavía no, es que apenas estamos empezando. Porque estoy haciendo cría de pura gallina criolla. Tengo pollitos chiquitos y unos pollitos así con unas colitas y todo hermoso. Divino. Yo me mataba de salir y ponerme a echarles arroz a los pollos, cuido. Mi hijo al principio creía que se cuidaba fácil. Y apenas dice, es que no, mamá, que esto no da gastos. Le digo, mi hijo, es que animales con hambre, lo mismo que gente con hambre no podía haber. ¿A usted no le acaban pues a mí no. La berraquera, las energías? No, asómese el corral y verá. ¿Para empezar otra vez? Haga de cuenta que no estuviera empezando. Yo le digo al que tenemos que ajustar siquiera 50 gallinas de criollas. De la vida de mi mamá. Era bonito uno salir y bonito ver eso. A mí me encanta eso. Ahí tengo pollos de una culecada. Y echamos otra ayer, pero le echó a las malas. No está bien culeca. Ya tuvo que recoger los huevos. Yo recogerle los huevos porque la gallina no saca así. Tiene que esperar que esté, pero bien borracha. Como la gallina criolla es la que enculeca. ¿Sabe que la gallina colorada no enculeca? Tengo coloradas también.
de la fecha del matrimonio. De la fecha sí me acuerdo. ¿De qué fecha? El 29 de... 29 de qué? De abril. De abril. 1900. ¿1900 qué? Ah, 29. ¿Y el esposo? ¿Quién era el esposo? Cuéntenos. ¿qué era? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Cómo se llamaba? José Giraldo. José Giraldo Londoño. Y entonces, ¿y con él? ¿Con él cuántos hijos alcanzó a tener Marita? 10. 10. ¿Y si les llegaron a morir o qué? Hijos. 2. ¿Y cómo se morían en ese tiempo? ¿Qué les pasaba? Pues distintas enfermedades. ¿O nacían muertos? No. Murió de uno de 4 años Ah. y el otro de 19 meses. Es que en ese tiempo no había hospitales, ¿cierto? ¿O sí? No había hospitales y los médicos como que eran un poquito... Escasos, muy pocos, ¿o qué? No había médicos. Sí habían los médicos. Don Gregorio Giraldo era uno. El papá de don Vicente. El papá de don Vicente, ¿cómo llamaba? El papá de Vicente, Don Julio. el papá de El Vicente, médico de ustedes. Ese era el único médico, ¿cierto? Don Julio. el único, don Julio. Don Gregorio Vidal. Pero entonces, como ustedes eran de vereda, ¿cierto? Ustedes vivían en el campo, Marita. Aquí en Campo Alegre, Allá nacieron. allá arribita Campo Alegre. O en Camargo. Yo nací en Camargo, Ah. Y después, Y por allá era muy difícil los médicos, ¿cierto? ya muy trabajoso. Ah. Y entonces, ¿qué había en la vereda? Parteras. Partera. ¿Y los hijos en ese tiempo entonces qué? ¿Cómo hacían para consultarle o para llamar a la partera y estaba al pie en la misma vereda o había que llamarla del pueblo? Aquí del pueblo. Es que ya los niños nacieron aquí. pero sí, todos nacimos acá. Lo que pasa es que está reportando es La familia de ella. familia de ella. Pasó a Río Negro, de Camargo. ¿De Camargo dónde siguieron ustedes? En Camargo, ¿De Camargo hacia dónde se fueron? Después de Camargo. después de Camargo a Campo Alegre, ¿Y en Río Negro cuándo estuvieron entonces? cuando usted era que mi papá era de allá. Sí. ¿Y en qué parte vivieron en Río Negro? Vivíamos ahí cerquita en el Águila, que llamaban ahí. O sea, donde está El Águila acá en la entrada. donde está la universidad más o menos hoy en día. ¿Ah? Donde está la Universidad Católica. Ahí donde está la universidad. ¿Y dónde estudió ahí? ¿En qué parte estudiaban? Acá en Cuatro Esquinas. En Cuatro Esquinas. ¿Ah, qué años hizo usted allá? ¿Cuántos años estudió allá, Marita? Ya no me acuerdo. No me acuerdo. Pero ¿Cuántos? estudió hasta tercero, hasta cuarto, en ese tiempo. ¿Era cuántos? Los primeros años nomás, poquitos. Los primeros años, ¿Hasta segundo? Las que vivieron más o menos. Hablar de muertos se convierte para muchos en un verdadero temor. Ni siquiera las personas que le temen a los muertos permiten que se les nombre o se les hable en absoluto de la muerte. Una realidad desconcertante con la que ha tenido que convivir doña Josefina Hurtado desde hace un buen número de años, cuando se dedicó a practicarle a los cadáveres su autopsia respectiva.
A mí me da muy duro ir a hacer una necropsia de ver quién soy yo, que de ver de que le quitaron la vida a este ser querido, que podía tener mucha vida por delante para trabajar, hacer lo que tuviera que hacer en la vida. Y quitarle la vida, no tiene derecho de quitar la vida a nadie. Pero yo pues yo no le veo pues como que... ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que aceptar de que este pobre muchacho lo mataron, nosotros tenemos que echar para adelante, seguir trabajando, seguir luchándola y pedirle mucho al Señor que no nos toque esa situación a nosotros. Pero yo digo, Fabio, ¿qué sentido le ve uno a la vida? En este momento nosotros somos mucho, pero viendo una persona así somos nada, somos nada. De un momento a otro nos creemos ser mucho, pero de un momento a otro nos dejan siendo ser nada. Eso se llama la violencia. Para mí la violencia. Pero cuando es una muerte natural, que lo que llamamos natural es estas personas que se mueren y no hay que hacerles necropsia, es una cosa que mi Dios quiso, que ya usted la necesito, me la voy a llevar. ¿Qué vamos a hacer? Nos tenemos que ir. Por ejemplo, doña Griselda. Doña Griselda murió porque Dios la quiso llevar ya. Y fue una señora sufrida. ¿En qué sentido sufría? En muchas enfermedades. Sufrió mucho esa señora. Entonces ya se les llegó la hora, nuestro Señor ya la necesitó, nuestro Señor se la llevó. Pero yo no estoy de acuerdo con la muerte que es violenta, que le quitan la vida a un ser así tan bruscamente. Ay, no, a mí me parece muy duro eso. Así sea quien sea. A mí no se me va a borrar ese momento de esa vez que por allí, por Boquerón, encontraron a dos muchachos, hijos de este don Polo Giraldo, que los encontraron por allá enterrados. Alguien avisó que estaban enterrados, fueron y los sacaron. Según eso, llevaban 8 días de estar enterrados. A ellos los trajeron, conforme estaban vestidos, así los metieron al hueco. Y los trajeron con botas, con apuñalados, con bala. Entonces nosotros ya llegaron allí, los trajeron, le quitamos esas botas, uno con la manguera empezó a lavarlos y uno a medio sacarles ese pantano, pero uno quedaba con el pedazo en la mano, porque ya eran de 8 días, estaban enterrados en tierra. Dígame cómo podrían estar. Esos son los que más me han dejado a mí como, y que nunca lo olvidaría. De otro que también me quedan muchas huellas es de este muchacho que mataron aquí de Ramón Arcila para acá para bajito, que le metieron 37 puñaladas a un muchachito que se había quemado ahí en el colegio. Ese muchachito, pues, quién sabe qué sería cuando lo mataron. Uno no sabe. 7 puñaladas. Hay unas que le quedan a uno muy clavadas, pues, que no se le van a borrar. Eso, cuestión de la muerte, eso es un desengaño que uno tiene desde ahora y hasta que mi Dios nos lleve, porque uno no va a olvidar muchas cosas.
Toda la vida me ha gustado coleccionar. Toda la vida yo he coleccionado las cosas del colegio, los cuadernos del colegio yo los tengo guardados. Yo tengo mis cuadernos del colegio guardados, los cuadernos de mis hijos, ánima bendita. Todos los tengo, todo lo tengo guardado. Toda la vida he coleccionado y las primeras letricas de ellos de la guardería, los primeros trabajitos que hizo mi nieta también en la guardería. Todo lo tengo guardado. Porque me encanta guardar como todas esas cosas. No le digo que guardé mi muñeco desde que yo tenía 3 años. Y desde ahí vengo coleccionando cosas, guardando. Todo lo que yo veo en la calle por ahí que me sirve lo recojo. Pues, al esposo mío le da pena pues en la calle que yo vea eso. A él le da pena que yo recoja por ahí cosas, pero a mí no me da pena. Ve, hace 8 días me recogí un angelito por allá en Río Negro. Y lo traje, lo restauré, lo pinté y ahí lo tengo bien lindo con una lámpara. Yo digo que es que eso es un apegamiento a las cosas materiales, de pronto sí. Porque a mí me da mucha tristeza que se me quiebre una cosita, que se me pierda, yo lloro, yo la rebusco. ¿Y por qué? ¿Y dónde estaba? O sea, yo soy muy apegada como a lo material, a las cositas pues como que yo tengo. Yo digo, ya uno después de que se muera, pues ya eso lo botan y listo. Pero mientras que yo viva, mis cositas tienen que estar ahí y en el punto donde yo las coloco. No me gusta que me desmuevan de punto. Ay, soy muy exagerada porque yo soy como muy metalizada, como muy aficionada al aseo. Entonces yo soy como muy minuciosita en las cosas y muy perfeccionista. Y así soy para coser. Mi tía Carlina me enseñó a mí que cuando uno cosía, las cosas tenían que quedar más pulidas por dentro que por fuera. Y entonces así soy yo. Para mí todo tiene que ser por dentro, las cosas de costura son sin un hilito, sí, todas bien organizaditas. Que quede una costura perfecta. Que no queden las cosas torcidas. Pues una perfección impresionante. Vea, aquí tengo mi costurerito de cuando yo estaba en la escuela, ¿ve? Cuando yo bordaba, ahí tengo mi costurerito guardado todavía. De cuando yo estaba en primero, segundo de primaria, era mi costurerito en el que yo hacía mis bordaditos que nos enseñaban tan rico en la escuela, después en el colegio. Y yo estudié con monjas, que las monjas también son muy perfeccionistas y ellas lo perfeccionan más aún. Ellas le enseñan mucho a uno. A eso. Por eso yo en estos días yo decía, no me gusta ir a misa cuando hay niños, no me gusta. Lastimosamente, a mí me gusta ir a misa de 7 de la mañana, porque es que donde hay niños, los niños son hermosos, preciosos, pero uno no se concentra. Y a mí me enseñaron en el colegio que uno cuando va a misa es concentrado, a rezar, a orar. Entonces, no sé, ahorita como la vida que ha cambiado tanto, las misas ya son como evangélicas, de palmoteos y de cosas. No, a mí no me gustan esas misas, no me gusta. Yo fui en estos días a la misa de abajo de la Reina de la Paz y yo le decía a doña Doli, ay doña Doli, esta misa parece un evangélico, palmeteando como hacen los evangélicos. No, a mí me gustan, son como a mí me enseñaron a escuchar misa a las monjas, porque yo tuve una vocación de monja y yo me iba a ir de monja. Pero no me recibieron. No me recibieron. Afortunadamente. No, primero no me recibieron. Yo me iba a ir para un convento de clausura. No me recibieron porque era muy niña. Y después cuando yo estaba en el colegio, a mí me gustaba ponerme en los hábitos de las monjas. Y yo me vestía de monja estudiando. Yo era vestida de monja. Y en este momento la compañerita que siempre estaba conmigo, que nos gustaba vestirnos de monjas a las 2, en este momento es la madre superiora del colegio. Ella sí es monja. Porque a mí toda la vida me gustó como esa vida, como eso, por la perfección, pero no me gustaba ni tanto por lo rezandera, sino porque, por las cosas que yo veía que todo era como tan organizadito, como esa perfección, y eso a mí me llamaba mucho la atención. Toda la vida me llamó la atención eso. Entonces yo soy muy perfeccionista, demasiado. Yo creo que es una enfermedad. Con la única que yo me entiendo para vivir, que es así como yo, es mi nuera. ¿Quién creyera? Pero la edad de doña Esther Lucila no le impide trabajar. Es una verdadera matrona carmelitana,
que hoy siente que todavía se debe trabajar, que todavía hay mucho para hacer, que todos los días resulta algo nuevo y algún reto en especial. Mire que mi esposo, el papá de mis hijos, le dio papera y estuvo, primero le dio en un lado y después le cayó en el otro. ¿Qué hacía yo? Le tenía una piecita alquilada en la casa donde vivía, le tenía una piecita cuando eso era casa propia. Y le tenía una piecita alquilada a un señor que vendía cacharros. Y él me ayudaba a sacar el toldito, porque era toldo, no era kiosco. Mis niños chiquitos, estos se iban a jugar y a verme trabajar cuando estaban pequeños. Y yo dejaba una niña grandecita, la más grandecita la dejaba con ellos, con los más pequeños. Y otra me llevaba a trabajar conmigo. Y así salí adelante con mis hijos. Y en esos tiempos arreglaba un bulto de papas. Y se molía una... No, pero eso fue, eso fue cuando vivíamos ya en el cementerio. Había una historia muy larga. Esa historia es muy demasiado. Y a mí un viernes, yo me iba los miércoles para Río Negro. En una caneca grande traía 11 menudos. Los cogía y les echaba sal, para que después al otro día, si era viernes que los traía, los sábados me los lavaban los hijos. Uno lavaba los menudos, el mayor, Alberto, y las otras se pegaban a arreglar los guisos para hacer la morcilla. Yo despachaba morcilla para Envigado, como era morcilla con papa, entonces venían y probaban y se llevaban 1 kilo. Digo, señora, esta semana venimos para que hagamos un contrato. Ah, listo, hágale. Eso se empacaban en bolsas. Dígame, para uno despachar 100 libras de morcilla para Envigado. Uno aprende porque hay gente que es muy querida. Vamos, a mí la gente de Medellín, cuando yo vendía sancochos en fogones de carbón, me tocó. Eso era un calor impresionante, uno enguantado para echar carbón para poder estar manipulando la empanada, que no le metía el carbón por entre la uña a uno, ¿cierto? Porque se exige en la higiene no tener esmalte en las uñas ni tener uñas largas, ¿cierto? Sí, sí. En los cursillos que hacen. No puede manipular comida con uñas largas ni con uñas pintadas. Porque es un problema. Y si uno, cuando eso era con carbón, entonces ¿qué hacía uno? No cogía unos guantes o ponía a un trabajador a solo echar carbón al fogón de carbón, que era un fogón así. Una caneca grande. Llegaban señoras ricas de Medellín. Señora, ¿me va a cocinar unas pepitas criollas? Ah, con mucho gusto. Uno cogía una jarra ¿Me va a cocinar 10 huevitos? Uno cogía y los cocinaba con cariño. ¿Qué le hacía a la gente? Le compensaba a uno ese trabajo que hizo uno con amor y que lo sirvió bien, ¿cierto? Ah, ¿cuánto me va a cobrar? Ah, no, denos lo que quiera. Le tiraban a uno sus pesitos. A uno queda contento. Sancochos. Yo llegué, hacía sancochos de gallina, hacía sancochos de pescado. Es que yo llegué a trabajar en restaurante allá. Pero lo más rápido. Que el sancocho de pescado, no solo el sancocho de pescado. Que el de pollo, solo el de pollo. Entonces llegaban a gente de Río Negro, cuando era la placita ahí tan bonito, que era tan bueno. Llegaban, ¿usted qué tiene hoy? Destapaban las ollas. Así como cuando usted llega a una finca y montan un sancocho, entonces llegan, bueno, entonces cogían la cuchara grande, a ver la cuchara, esta carne me la separa a mí. Entonces toda esa gente, yo trabajaba bueno. Que cansados, pues todo el mundo se cansa. Si está uno sentado también se cansa, ¿cierto? Es como me dicen ahora, que es el trabajo. Y si me siento yo todo un día, ¿qué? Digo, ¿quieren que uno le cojan callos de estar sentado? Yo no. Ella destaca su gran voluntad. Voluntad para trabajar, voluntad para madrugar, para intentar todos los días desempeñarse de la mejor manera en su trabajo. Doña Esther hoy se levanta hacia las 3 o 4 de la mañana, con la insistencia de sus hijos, para que se relaje un poco, pero ella sigue insistiendo para conquistar los retos que la vida le sigue imponiendo. Al escuchar los testimonios de doña Josefina, cualquiera podría llenarse de pánico e imaginarse la escena que esta señora le ha tocado vivir. Ha sido una verdadera labor que la vida le puso para probarle su berraquera y entrega por causas como estas que muy pocos en el mundo se atreven a realizar. No, a nosotros nos tocaba trabajar por allá materialmente. Nosotros teníamos que levantarnos de la cama a las 3 de la mañana a moler un poco de maíz, apilar 2 almudes de maíz para dejar mucha arepa asada, la mazamorra hecha, porque eran como 40 trabajadores, para ir a ordeñar las vacas a pie limpio,
para irnos a la escuela. Después de venir de la escuela teníamos que venir, cuidar las vacas, traer un viaje de leña de camino para poder hacer de comer. A nosotros nos tocó duro y muchas veces, de esas veces, nos tocaba serrar madera. ¿Qué es serrar madera? Subir, jalar con un serrucho, colocan un palo grueso y con un serrucho el uno se sube arriba y el otro abajo y hasta que sacan las tablas. A nosotros nos tocó eso. Nosotros hemos sido guerreras, también nos tocó sembrar papas en surcos, también nos tocó arriar las bestias con carga con la papa que se cultivaba por allá. Terminamos viviendo aquí en el pueblo porque la hermana mía, Lucía, metió la cabeza que ella quería venirse para acá, para el pueblo, y como ella fue religiosa, ya nos vinimos todos, que porque ya ella sí veis de religiosa, nos vinimos todos, y por aquí teníamos que trabajar en las fábricas para poder ayudar al sustento de la familia. Mi mamá, nosotros le ayudamos a cuidar las gallinas a mamá, la vaca, los cerdos, y con eso, cuidando los animalitos, nos ayudábamos a sostener. Y nosotros trabajamos en la empresa, en las fábricas. Y hasta que ya fuimos cogiendo cada una el rumbo. Y ahí estamos. Doña Nena llegó al municipio en el año 2005, huyéndole a los dolorosos recuerdos que le dejaron la muerte de sus 2 hijos en la absurda violencia que también tocó la tranquilidad de su hogar. Y buscando esa tranquilidad y serenidad posible para su vida, terminó viviendo en ese barrio que la acogió y le hizo olvidar esos duros momentos para su vida. Yo nací donde es ahora la mayoritaria, en el hipódromo San Fernando. En el propio hipódromo San Fernando, porque no nací en clínica ni nada, y no en la propia casa. Donde es ahora la mayoritaria. Que es el sector de Guayabal. Sí. Ahí nací yo y ahí estuve como hasta los 13 años. Mi papá era el que manejaba el starting donde salían los caballos para las carreras. Entonces toda la vida fue allá. Y ahí estudiaba en la escuela, me tocaba ir hasta el parque de Itagüí a la escuela. Sí, porque mi papá es de Marinilla, mi mamá de Envigado. Y ya todos mis hermanos, todos nacimos en el mismo sitio. Mi hermano mayor, mi hermano medio, que es el hijo de la primera señora de mi papá, ese sí también es de Río Negro. Él es de Río Negro. Y todos nacimos en la misma parte, en el hipódromo San Fernando. Ya luego, ya todos como que se fueron dispersando. Sabemos que hay uno en Medellín, que vive en Itagüí, que no tenemos como muy buena relación con él. Otro que también vive en Cartagena, que tampoco es como buena la relación. Y mi hermanita Blanca, que vive aquí en el Carmen, en Las Manguitas, con mi papá, que ella sí es la que vive con mi papá. Ella vive con mi papá desde que mi papá quedó viudo. Él se vino a vivir con ella y ella lo cuida mucho, lo mantiene muy organizado. Él se amaña mucho allá donde ella. La otra hermana mía, yo soy la tercera de mi familia. La otra hermana mía, que es después de mí, ella sí se separó y de ella no se volvió a saber nada. Y mi hermanita Blanca, que ella sí lleva su matrimonio desde que se casó y nunca se ha separado. Es que no fuimos y no 3 mujeres, no. Mi matrimonio se acabó porque el señor se consiguió otra y ya. Entonces ahí se acabó todo. Porque yo, eso sí, yo no le perdoné. Porque no tengo la capacidad de perdonar. Yo sé que eso sí no tengo la capacidad. Yo dije, con la primera infidelidad se va, y se fue. Porque lo eché de una. Yo no perdono eso, porque a uno no, si fuera uno el que se maneja mal, no le van a perdonar. Entonces, porque tienen que perdonarle a los hombres. No, tanto derecho tiene el uno como tiene el otro, entonces no. Yo eso no lo perdono. Yo una infidelidad no la perdono. Entonces,
ahí se acabó mi matrimonio. A mí me decía la gente, es que, ay, qué pesar. Es que qué pesar. Que usted, ¿por qué no perdonó a Oscar? Yo no lo perdoné porque me falló y entonces el que lo hace una vez lo sigue haciendo. Otro de los oficios con abnegación, con entrega, de algunas mujeres benefactoras al interior de la Sociedad San Vicente de Paúl han marcado también la historia, la vida también de muchas personas en el municipio del Carmen. Aunque doña Blanca superó todas las necesidades, tiene una más grande que el resto que le tocó vivir, y es la de servir a los demás, la de suplir y de atender los sufrimientos del prójimo. Pues ella afirma que desde que vivió en Guarinó y luego en Boquerón, conoció la pobreza y la escasez de recursos, conoció el hambre y atendió en gran medida el de los demás. Campesinos que venían desde Santo Domingo y veredas lejanas eran atendidos por doña Blanca Olivia, que les brindaba comida y refresco a los más desfavorecidos. Por eso tiene un afán diario de dar solución a los problemas económicos y familiares de muchas personas que en el Carmen sufren en silencio y con vergüenza. Acuden a ella, a los grupos a los que ha pertenecido, como la Sociedad San Vicente de Paúl, las Bernarditas y grupos de ayuda a los carmelitanos más necesitados. Yo cuando me vine del campo, me vine con todos los hijos. Aquí no nació sino, el niño era Hernán, el niño era Hernán. Y aquí nació Jorge, nació Wilfer, nació Aida. Sí, aquí después de que yo me vine nacieron 3. Y entonces, como te digo, ya vinimos y me dijo él, y en esos mismos días que consiguió, que eso fue una suerte que Dios nos dio, en esos mismos días consiguió aquí y la dio al contrato. Esta casa le había que hacer muchas reformas porque la dañaron, se la dio a un don Alfredo López. En la casa, y eso la hizo sin bases, sin nada, eso quedó construida como en un pantanero, porque es que estas tierras, esto era como una laguna, y eso mejor dicho. Y ahora, cuando ya el hijo le dio por hacerme la casa, ¿cómo le parece que le bajaron la teja? Y ahí mismo se fue al suelo, se cayó eso, por milagro no hay una desgracia, porque no tenía ninguna bases, no tenía como el bloque suficiente para que se sostuviera la casa. Entonces eso fue. Y entonces, como le cuento, yo me vine para acá. Usted no se alcanza a imaginar la felicidad mía, que me venía, porque me podía ir para la finca, una finquita que había comprado él, al difunto Enrique Najo, que a él ya se los había comprado. Me dijo que me puso a escoger para dónde quería venir, me dijo yo que no, que yo venía para el pueblo, que como que yo quería participar de la Eucaristía diaria, y así fue. Y él, mejor dicho, y él era, fíjense que yo cosía, me quedaba hasta las 3 de la mañana cosiendo por levantar la obligación. Es que a mí, mejor dicho, me tocó, mejor dicho, trabajar con las uñas, como se dice, para no salir adelante. Y vea, y el trabajo no es dañino, el trabajo antes es salud, porque uno no, vea, cuando recién viuda me tocó hacer, vos no fuiste sescado. A mí me tocó hacerle los uniformes al padre Carlos Enrique, le llamaba a usted, además que también se acuerda de a todos esos, yo les hice todos los uniformes, recién viuda, me tocó eso y me gané ahí los centavitos para poder mercar, eso mejor dicho, me tocaba duro, pero vea, de todo fui capaz de, gracias a mi Dios, que Dios me ha dado esa oportunidad. Empecé el servicio, yo siempre lo hacía, así, el día de la Santa Cruz o algo así, organizábamos. Con doña Delmira, la señora de don Enrique Orozco, éramos muy amigas. Entonces, unas veces pasaba trabajos ella, otras veces pasaba yo, pero nos uníamos y arreglábamos mercaditos para darle a la gente. Entonces, cuando mi mamá la Sociedad de San Vicente la formó, fue el padre Rodolfo Salazar. Empezó eso, y cuando eso lo empezaron a que cartas, me parece que era cartas que llamaba eso, consiguieron como máquinas de coser, hicieron muchas cosas pues, y mi mamá estaba en esas. Entonces mi mamá me fue diciendo, camina que a vos te gusta, está muy bueno eso, camina, vamos. Entonces yo fui. Y estuve bien, pues al fin y al cabo era Elena, todas conocidas, todas compañeras, y estuve con ellas trabajando. Ya mi mamá se retiró porque estaba muy cojita y tal cosa, ella ya no. Entonces seguí yo y seguí trabajando unidas. Bueno, que lo que teníamos que hacer todo lo hacíamos para ir a ayudar a arreglar una casita, que vamos a llevarle un mercadito a Julanito, que vamos a hacer esto y en tal parte, que vamos a ir a visitar. Lo que a mí no me ha gustado, ir a visitar las casas donde los pobres, a mirarles, a ver qué necesidad tienen, no,
porque cuando la persona tiene necesidad es más como más agradable a los ojos de Dios. Si la persona no tiene, si no está hablando con la verdad, el que juzgue es Dios, uno porque va a ir a esa. Y eso era lo único que a mí no hacía, y estuve trabajando con ellas muy, muy de la mano. Yo viví en la vereda de Viboral. Me pareció, yo creo que yo tuve una niñez muy buena. Estaba rodeada de varios hermanitos, rodeada de animales. Teníamos vacas, teníamos gallinas, teníamos cerdos, teníamos caballos, salíamos a montar por esas mangas, salíamos a traer la vaca para ordeñar. Y más o menos a la edad de 7 años nos vinimos a ir a la plaza. La casa era ahí enseguida de Pollos Mario. Ahí viví hasta que me casé. Estudiamos. Yo estudié hasta tercero porque es que no había más. Más tarde fue que aprobaron ya los otros años, ya mis hijas terminaron todo el colegio, ya siguieron estudiando. Yo me casé muy joven, me casé de 18 años y me fui a vivir ahí hoy por hoy, eso es el barrio Berna. Eso era ahí cerquitica de Camargo. Allá viví muy sabroso, muy bueno. Luego nos fuimos a vivir allí a La Aurora. En La Aurora también viví como hasta la edad de que, yo le digo, de que mis niñas ya estaban de estudiar y ya nos vinimos para acá. Ya nos vinimos para la plaza. Eso era muy bueno. Figure que se estudiaba todo el día, de 8 a 11 y de 1 a 4. Los sábados también se estudiaba. Los domingos teníamos que asistir a la misa con uniforme de gala. Para la semana. Uniforme de la escuela. Uniforme de la escuela. Para la semana no había uniforme, pero el domingo para ir a misa teníamos el uniforme de gala. Eso era un requisito que había que cumplir. El ambiente ahí en la familia me parece muy bueno, maravilloso, con varios hermanos. Uno podía salir a jugar a la calle, o pelota, o balón, o trompo, lo que fuera, porque no habían carros, no habían bicicletas, no había nada, no había quien estorbara. Pero todo pasa. En primer lugar, que uno fuera respetuoso. Que no tocara lo ajeno, todo eso nos inculcaron desde muy niños. Lo ajeno es ajeno y no se toca. Como castigos, no. De pronto uno correazo, porque cuando eso sí había correa. 1 o 2 correazos y ya estuvo. O no dejaban salir a uno a jugar. En la casa teníamos que estar todos temprano en la casa. Claro que los hombres ya grandes pues ya salían y se demoraban en la calle. Pero como todo era tan sano y tan normal, pues sí, tan sano. Entonces era una vida muy distinta a la de hoy día. Primero había mucho temor de Dios, había mucho temor y respeto a los padres, que hoy día no lo hay. A ver, ¿qué más?
Uno tenía que ser muy obediente, muy poquito. Muy poquito porque hoy día todo tan distinto. Ya no hay ese temor de Dios, ya la gente ni va a misa, ni rezan el rosario. Claro que eso sí fue pues debido a la televisión y a tanto. En cambio, cuando nosotros pues, no había televisión, aprovechábamos el tiempo, era más bien rezando el rosario, orando, bueno, sí, jugando y saltando muy sabroso. Mis hermanos, los que hay vivos, tienen lo máximo 3. Lo máximo 3 hijos. Pero ya mis hermanos pequeños estudiaron y terminaron. Sí. Los grandes, los 4 mayores, estudiamos hasta tercero. Los otros sí terminaron. Mi hermana fue profesora en la Normal Santa Teresa. Hoy por hoy vive en Bogotá. Y los otros, hay uno que estudió y fue gerente de un banco. ¿Qué? De un banco. Los otros 2, bueno, vive el uno en Medellín, el otro en Bogotá. Estamos repartiditos. A los 18 años me casé. Como que en realidad era como muy común uno casarse jovencito. Es que ya es diferente, ya todo va cambiando. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió en la crianza de sus hijos? Cambió, a ver, por ejemplo, ¿qué le digo yo? Ya los juguetes, ya eran más, ¿qué le diría yo? Como que ya se encontraban. La ropa también ya se encontraba ropa hecha, porque es que primero apenas era compré la tela y mandé a hacer. Cuando ya mis niños ya tenían juguetes, podía uno comprarles juguetes, muñecas, ropa hecha que era más, ropa que venía hecha que era más bonita. Bueno, los niños calzaditos. ¿Hay mejores condiciones pues de vida? Mejores condiciones. Después de que la vida le diera tantas satisfacciones y le pusiera en el camino muchas tareas y retos para cumplir, doña Blanca se puso en otra misión y decidió que sus aspiraciones por ayudar a los carmelitanos podían ser realizadas desde el Consejo Municipal. Pasó a complementar su rol de una fervorosa católica a ser una dedicada mujer al servicio de la política. En ocasiones, reúne a la comunidad para los grupos de oración y realización de rezos e integración espiritual. Pero cuando le hablan de reunir determinado número de personas para hablar de la realidad nacional con el mismo fervor que reza, que ayuda y que ora a la Santísima Virgen y al que todo lo puede. ¿Cómo le parece? Ay, yo con ese susto, porque como yo no conocía, yo sí conocía la política, pero así fue de lejitos, uno iba y votaba y le daban, acá, mejor dicho, mucha papelería que para que uno llevara votos y yo cogía y los echaba al jopo. Yo no hacía eso, yo no tenía conocimiento de que era eso, sino que yo a Hernán Villegas, como yo conocía a Hernán Villegas por la hermana mía, porque Marina sí estuvo de secretaria de él. Y entonces él me convenció y él les ayudaba a ellas, pero a uno yo no le recibí ningún favor. Entonces vino el señor, entonces le invité gente y se me llenó esta casa. Invité a la gente y si usted viera por primera vez, se me llenó la casa de gente. Y entonces yo dije, ay, pero yo con qué atiendo a la gente. Digo, no se preocupe, que nosotros le llevamos cuadernitos, me dijo ese doctor. Le llevamos cuadernitos y llevamos traguitos y llevamos con qué atender a la gente. No sé, no es sino que nos preste la casa. Y la casa era un ranchito chiquito, pues una casita así era de material, pero muy chiquita, es que no tenía la forma de todos, mejor dicho, esto se llenó, los familiares, los amigos, esto fue llegando, mejor dicho. Ay, y yo con ese susto, yo decía, ay, no, qué miedo, yo pues que con eso, quién sabe quién vendrá y tal cosa, yo mejor. Y seguimos así. Y entonces cuando ya la primera vez no sabíamos ni qué era ser concejal, nada. Entonces venía esta Luz Dari Muñoz, venía aquí a las reuniones, venían ellos, nos acompañaban.
¿cómo que ya nos dijo el doctor que no? Que el grupo estaba muy bueno, ya ellos siguieron viniendo cada mes, sí, y entonces nos dijeron que muy bueno que sacáramos un concejal ya de aquí, que de tanta gente. Entonces a nosotros, como no sabíamos qué era esto, le dimos la oportunidad a Luz Dari Muñoz, ya la sacamos de aquí. Entonces, y como que nos ganó, pronto quedó en el consejo. Entonces nosotros le damos pues toda la oportunidad y nada. Entonces nosotros de continuo, la gente venía, hacíamos la reunión y todo, pues mejor dicho, ella solamente se lucraba de lo que a ella le tocaba, pues mejor dicho, pero nada, pues no aportaba nada para el grupo ni nada, hacía ninguna cosa. Y cuando eso no pagaban siquiera todavía honorarios, cuando eso no era, eso era, pues mejor dicho, eso era ad honorem. Entonces ya seguimos, entonces cuando un día me llamó el doctor Jorge Mesa, porque a Mariela se la llevaron en ese tiempo, se la llevaron a trabajar y a estudiar. ¿Era su hija? Mariela, mi hija, sí, se la llevaron para Envigado y entonces la pusieron, ella le tocó muy duro, porque ella había estudiado, era para magisterio. Y entonces la pusieron a estudiar, fue como a manejar los conmutadores allá en Envigado. Entonces le tocaba estudiar de 6 a 12 y de 12 a 6 hice asistir pues como de secretaria de los grupos, pues ya tenía que estar allá de secretaria en esa y de 8 a 10 de la noche le tocaba atender la nocturna. A esa muchacha casi se muere en mitad de todo ese trabajo y ellos la colocaron y la pusieron a trabajar allá. Entonces yo a esa gente le agradecí mucho porque ellos hicieron mucho pues por nosotros, nos sacaron adelante. El tiempo que vivió doña Elena también le dejó muchas enseñanzas, como saber que se debía estudiar solo hasta tercero de bachillerato, después de hacer los años escolares con mucha disciplina y rigurosidad en el cumplimiento de tareas y de obligaciones en el hogar. Su matrimonio le dejó muchos recuerdos, al lado de un hombre que la comunidad recuerda también, don Evelio Betancourt, y con él alcanzó a tener 12 hijos, un número que para la época era propicio, pues casi que era una costumbre municipal dejar una buena descendencia. A nosotros nos tocó ir muy descansadamente, nada nos hizo falta, pero uno sí veía que habían personas que sufrían mucho, muy pobres, carecían de todo, mejor dicho. En mi casa mi papá repartía maíz, frijol, revuelto, leche a algunos pobres que vivían cerca. Y bueno, y nos vinimos para la plaza y seguimos con la misma devoción. Ay, a mi mamá y a mi papá. ¿Qué hacían ellos? Repartían y les daban a los pobres. Mi mamá sacaba yo le digo, una parte de plata. Sí. Y la guardaba como distinto en una parte aparte y era para darle a los pobres. Esto es para repartirle a los pobres y le daba al uno y llegaba el otro y de allá hasta que le acababa. Bueno, además que después le darían más. Cuando vivíamos en el campo se le repartía a la gente de allá. Pero es que primero habían muy poquitos pobres. ¿Quién eran los pobres de ese tiempo? ¿Ser pobre en ese tiempo era qué? Ser pobre es ser un viejo que no podía trabajar o un enfermo que no podía trabajar. Entonces le faltaba y carecía de mucho. A eso se le colaboraba. Sí. Cuando yo estaba viviendo, cuando yo tenía mis niños, que ya eran una parranda y nada les faltaba, entonces yo pensaba, qué pesar, y tal vez en tal parte no tienen almuerzo para los muchachitos. Qué pesar, como... Aquí había una señora que venía a mercar, de verdad. Ella decía, ay, si me regala un panelito para hacerles desayunito, bueno, entonces no le da panelito. Si me regala de pronto chocolatico, bueno, entonces no le da. Que maicito para hacer arepitas, pues le daba. Entonces mis niños decían, ¿y quién es esa señora que viene a mercar acá? Y yo, esos son pobres, mi pobres, claro, porque es que pedía de todo. Ay, que le podía dar un poquito de aceite. Y bueno, en fin, entonces esos son pobres mitos que no tienen que comer. Y más tarde,
fue cuando empezó la sociedad de San Vicente. Pues diría yo, empezó, ¿por qué? Porque hubo un enfermo acá en el sector, sí, y no tenía con qué llevarlo al médico, entonces no, qué pesar, muy pobre y muy enfermo, entonces ya fuimos. Fue Betsabe Giraldo, Rosa Elena Betancourt y mi persona. Sí. Fuimos a visitarla, estaba muy enferma, pero lo podíamos llevar al hospital. Entonces reunimos unos fonditos ahí entre las trejerías y lo llevamos al hospital. Y resulta de que le pudimos conseguir la droga. Se les hizo la medicinita, se alivió, se mejoró. Entonces la gente dijo, ay, como qué obra tan buena que hicieron ustedes. ¿Qué podemos hacer? Nos preguntábamos nosotros, para seguir con esto y poderle ayudar a otras varias personas. Entonces nos pusimos a recoger el que quisiera darnos. 50, 100 pesos, el que quisiera, nos daba y nosotros dábamos un aporte. Y entonces la sociedad, el grupo fue creciendo y fue creciendo. Teníamos 12 personas cuando fuimos donde el padre Rodolfo Salazar y le contamos y le dijimos lo que estábamos haciendo. Él dijo, ay, maravilloso, eso está muy bien. Si quiere, sígase reuniendo. Yo les doy una pieza aquí para que se reúna, para que hagamos la reunión. Él nos colaboró y él venía y nos ayudaba. Entonces ya seguimos recogiendo la ofrendita y todo iba pues ahí a una alcancía y a ver cómo podemos hacer. El que quisiera colaborar, venga para acá, bienvenido. Y ahí fue donde empezó esta sociedad San Vicente que tenemos ahora. Ya podíamos darles útiles a los niños más pobres, comprábamos cuadernos, de pronto una fórmula para un pobre también íbamos a despacharla, que alguien necesitaba unos tenis, que esa niña no tenía con qué ir al colegio, a la escuela, bueno, le dábamos los tenis. Y fue creciendo y se fue mejorando hasta que llegó el momento en que ya como 18 ya repartieron eso en 2 grupos y se formó el grupo de señores y el grupo de señoras. Y sí, hubo varias ayudas, pero de las personas, las ayuditas eran de pesitos, pero seguimos trabajando. Trabajamos como 3 años en esto, así. Y después nos motivaron para que viniera el banquete. El banquete se organiza con cosas que nos regala el mismo pueblo, pues. Nos regalan panes, nos regalan vino, nos regalan una cosa y otra. Y con eso vamos organizando para el banquete. El banquete, vendemos las tarjetas y con eso es que trabajamos durante todo el año prácticamente. De esta manera destacamos el invaluable aporte que han realizado estas mujeres a la vida municipal. Mujeres que día tras día y sin terminar esta labor sin tregua siguen dedicándose también a ese gran servicio comunitario en el Carmen de Viboral. A ustedes un agradecimiento también por compartir este espacio comunitario para valorar lo que tenemos. Rosalinda, es linda rosa que floreció junto al río, tan atisbando en sus ojos los mismos ojos de un niño, y maduran en su pecho duranos recién nacidos, que saben a lo que huelen los frutos de mi plantío, y les sirven de puntales para sostenerse el corpiño.